Bien dicen por ahí que si no te llueve, te llovizna. Y bajo estas condiciones, pues habría que revisar cómo va el asunto en este conflicto entre Estados Unidos, Irán, donde también participa Irak. Y vale la pena hacer una revisión por una simple circunstancia, el petróleo. El tema ya no, el conflicto ya ha bajado de tensión por dos razones. Una, porque de alguna manera Estados Unidos le bajó dos rayitas a sus intenciones. La segunda, porque Irán ya demostró que sí puede atacar a Estados Unidos. La tercera es el error que cometió Irán, ya admitido por Irán, de haber derribado un avión, lo cual obviamente genera una distensión en el conflicto. Y la otra, desde luego, es el tema relacionado con que ya se dio cuenta Donald Trump que no la lleva tan fácil. Sin embargo, el conflicto todavía continúa y esto se refleja, sin hablar de una tercera guerra mundial ni alguna de estas situaciones de las que se han comentado mil veces, sí se refleja en el asunto del petróleo. ¿Hay o no hay un gasolinazo? Bueno, pues vamos a revisar los números y lleguemos a alguna conclusión. Quiero que quede muy claro lo que voy a decir, y aquí ya lo había mencionado, ya lo había señalado, ya lo había dicho, pero va de nuevo. Sí hay, y quiero que quede muy clara esta palabra, sí hay un gasolinazo oficial. Sí hay un gasolinazo oficial. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos pagando más impuestos por la gasolina. No se refleja en el precio final, pero sí puede reflejarse en el precio final. Y déjenme darles este dato, porque este dato de alguna manera confirma, este no, pero este sí, este dato confirma de alguna manera que sí hay un gasolinazo y que estamos pagando más impuesto por la gasolina. Quiero que quede clara esta palabra. De enero a noviembre de 2019, por el famoso IEPS, IEPS significa impuesto, la I de IEPS es un impuesto. De enero a noviembre de 2019, las arcas públicas ingresaron 271,000 millones de pesos. 271,000 millones de pesos. Esto es 57.8% más que en el mismo periodo del 2018, cuando era presidente Peña Nieto. Esto de acuerdo con las cifras de Hacienda, instancia que prevé este año, 2020, obtener por este impuesto 342,000 millones de pesos, lo que representa el 9.7% de los ingresos tributarios esperados para el 2020, que en números redondos son 3,500,000 millones de pesos, frente a los 574,000 por ingresos petroleros. A ver si nos entendemos. Estamos pagando más impuesto por la gasolina. Y ese impuesto lo pagamos nosotros. Ahora, nosotros pagamos en realidad, por mencionar nada más tres cosas, pagamos el IVA, pagamos el IEPS y pagamos el precio final. El precio final, el IVA no ha aumentado, sigue en 16% en algunas zonas. El IEPS es el que ha aumentado y el precio final no ha aumentado, pero depende de la zona donde vivas, depende del concesionario, es decir, de la persona que te vende la gasolina, y depende de muchas otras circunstancias.
Al subir o el bajar el precio del petróleo, cuando hay un conflicto entre Irán, Irak, Estados Unidos y que seguramente pudiera involucrar a otros más, aunque insisto, ya la tensión disminuyó bastante para suponer que va a haber una tercera guerra mundial o cosas por el estilo, que pues, la verdad no. Esto de alguna manera puede desestabilizar el precio del petróleo, porque México se convirtió en un comprador y por primera vez está atado a las crisis globales. Esa es la parte fundamental de todo este asunto. Para 2020 la Secretaría estima recaudar 342,000 millones por el IEPS a los combustibles automotrices, el equivalente al casi el 10% de los ingresos tributarios totales. Sin embargo, si escala el conflicto entre Estados Unidos e Irán, estarían en riesgo. Al ser México un país importador de gasolinas por la incapacidad de Pemex y ante la promesa de no aumentar los precios, Hacienda tendría que expandir el subsidio, impactando las finanzas públicas que ingresan más por el impuesto petrolero. Es decir, yo no estoy aumentando la gasolina, pero sí estoy aumentando el impuesto de la gasolina. Y si esto de alguna manera repercute en algo más, pues entonces posiblemente haya una repercusión en todo esto. La gasolina como tal, como precio final, que a final de cuentas posiblemente uno puede decir, bueno, pues eso es a mí lo que me importa. Yo lo que he notado en la zona donde yo circulo, que es una de las zonas más caras de México, en este caso de todo el país, es entre Guadalajara y Zapopan. Ese es el lugar donde yo consumo gasolina. Bueno, mi auto. De enero, o sea, en lo que va del mes de enero, ha ido aumentando centavos, pero ha ido aumentando el precio de la gasolina magna o verde, que es en la que yo me fijo, o regular, como lo llaman algunos otros, ha ido aumentando en centavitos, centavito tras centavito tras centavito. La diferencia entre lo que vende una gasolinera de Pemex y una que no es de Pemex es abismal. Yo ya he visto gasolineras aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, donde Pemex, por ejemplo, lo venden 18,65, estoy hablando de la magna, y en algunos lugares la misma magna, la misma verde o la misma regular, como la llamen ahora, cuesta 21.19. O sea, hay una diferencia entre Pemex de 18.65 a 19, son 35 centavos, más 19, 45, 55 centavos, 54, 55 centavos de diferencia entre una gasolinera que está aquí y la otra que está acá. O sea, no son 100 kilómetros, son 3 kilómetros, 2 kilómetros, 1 kilómetro. Dependiendo de cómo se llame esta gasolinera, puede llamarse, pues, de las 800 marcas que ya hay ahorita, esta es una. Pero como México compra gasolina, como México la gran parte de la gasolina la compra, depende de los vaivenes del precio del petróleo. Es decir, antes, y yo me acuerdo que antes, les estoy hablando de los años 80, cuando subía el precio del petróleo, a México le convenía, porque subía el precio del el petróleo mexicano. Ahora ya esa circunstancia ya no le conviene a México. Ya México se convirtió en un país, como casi todos los países que hay en el mundo, que no tienen nada que ver con el petróleo, en depender de esos vaivenes económicos. No digo que a México le convendría una guerra, ni mucho menos, pero en otros años,
cuando subía el precio del petróleo, de la OPEP, de los conflictos, de las broncas de no sé qué, México de alguna manera salía beneficiado. Ahora eso ya no es posible. Así que yo se los dejo ahí, les voy a poner nada más este dato para que de alguna manera lo analicemos, lo tomen en cuenta. Para garantizar los ingresos petroleros, la Secretaría de Hacienda establece un seguro para cubrir el precio de la mezcla mexicana ante la conocida volatilidad de los mercados petroleros. Si al final del año el precio promedio del crudo está por debajo de los $49 establecidos en el presupuesto, México tiene un seguro. Y para no afectar el precio de las gasolinas por los cambios de los mercados internacionales, otorga el subsidio o estímulo fiscal. Hacienda informó que el costo anual de la cobertura ronda en los $1,000 millones. Entonces, el peligro es que puede, con todos estos vaivenes económicos y de una posible confrontación más pesada, que aumente el precio de los impuestos de la gasolina. Yo sé que es un tema complicado, porque a final de cuentas a mí lo que me importa es el precio final, pero de todos modos, aunque el precio final sea el mismo, o la diferencia sean unos centavos, estamos pagando más impuesto por la gasolina. Así de sencillo.